Y vamos a tomar contacto con Silvia Cardarelli, que es la jefa distrital de la región 1 de la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, para charlar sobre el caso que, bueno, ayer tocábamos, sobre el jardín número 901 de calle 7 y 63, donde, bueno, los padres habían denunciado un abuso precisamente en el mismo lugar donde estamos marcando, y originó obviamente una serie de situaciones por momentos confusas. Entonces dijimos, vamos a la fuente y sepamos bien, bueno, en estos casos cómo es que se maneja la dirección de escuelas, ¿no? Porque son casos que lamentablemente por ahí se van repitiendo en distintos lugares, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino del país. El gusto de saludarte, Silvia. Walter Casamayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Walter. Bueno, un placer. ¿Cómo se manejan en estos casos? Y en el caso puntual que estamos marcando, ¿cómo han establecido la norma para, bueno, de alguna manera analizar el tema y por el otro lado contener a los papás, ¿no? Sí, en principio comentarte que nosotros tomamos conocimiento el viernes pasado de esta situación. ¿Cuál es la situación? Dos mamás se acercan al servicio educativo casi al final de la jornada, con dos denuncias penales, donde estaba involucrado el profesor de educación física. La directora enseguida llama a las inspectoras. Vos sabés que hay un inspector de nivel y también un inspector de modalidad, y en este caso concurrieron las dos el mismo viernes, y a partir de ahí, como era último día de jornada, nosotros lo que hicimos fue generar un montón de acciones preparatorias para lo que fue la jornada del día de ayer. A primera hora del día de ayer lo que hicimos fue relevar del cargo como profesor de educación física a este docente. Y por la mañana muchas familias se acercaron al jardín y se les explicó estas primeras acciones que estábamos llevando a cabo. Sabíamos que esta situación denunciada se enmarcaba en el turno de la tarde, por lo tanto lo que hicimos fue accionar con otros recursos que tenemos como dirección de escuelas, otros recursos humanos, como lo es el EIPRI. EIPRI es Equipo Interdisciplinario para la Primera Infancia. La idea, te digo la idea porque Walter seguramente sabés mucho mejor que yo, y de hecho recién pudiste enunciar algo de cómo se dispara, digamos, la situación ayer en el jardín. Claro. Se dispara en qué sentido, digamos, nosotros, la idea era contar en el mejor de los diálogos a las familias las acciones. Una era ella y la otra era que es, digamos, en el marco de una profundización de la investigación, tampoco a partir de hoy está la directora, ni la maestra, ni la preceptora. En este caso, Silvia, para que la gente vaya viendo cómo se van manejando también, porque muchas veces dice no se hace nada, se deja todo al libre albedrío, y en realidad sabemos que no es así. En estos casos, bueno, ustedes tienen dos denuncias penales, obviamente tienen que accionar sobre el hecho. Se separa en este caso al profe de educación física por una razón obvia. ¿Por qué a la directora y en este caso a la docente? ¿Cuál fue el motivo? En realidad, ¿qué implica una investigación? Profundización de una investigación. Vos sabés que todos los docentes somos responsables en términos de cuidado de toda institución educativa. Bien. Tenemos responsabilidades, tareas y funciones inherentes al ejercicio docente. Y en ese sentido, digamos, la acción implica revisar los grados de responsabilidad y cuidado. Perfecto. Y por eso no van a estar en el servicio educativo, porque, bueno, de hecho, en el cuidado las responsabilidades son muy claras. Vos sabés que nosotros tenemos un reglamento y tenemos un estatuto donde nos marca bien lo que implica cuando hablamos acciones de cuidado. Seguro. Y esto se traduce en estar, permanecer, mirar, accionar, ejercer, digamos, muchas acciones claras, y eso es lo que estamos trabajando.
En realidad le contamos a la gente, yo quiero que vos lo expliques porque muchas veces la gente obviamente no conoce estos vericuetos que tienen que ver con el estatuto docente, que obviamente la directora es quien está a cargo del establecimiento y por el otro lado la maestra es quien está a cargo de la salita, que seguramente es la que está cuestionada a través de estas dos denuncias. ¿Cómo sigue el caso para aquel que no conoce? Es decir, separada esta situación, se sigue analizando con el resto de la sala, se sigue a través obviamente del trabajo que hacen ustedes, mucho más pedagógico, porque la justicia obviamente va por el otro lado. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora para que la gente vaya comprendiendo? Los pasos a seguir en términos de lo que es la administración nuestra, digamos, como acciones, Sí. tiene que ver con revisar el espacio de enseñanza que tenía este profesor y quiénes son los que debieron estar en ese lugar de cuidado. Claro. Digamos, vos sabés que si hay algo que nosotros los docentes nos valemos es de las formalidades. Bueno, sí. Vamos a ver las formalidades, digamos. Claro. Además, toda institución educativa tiene lo que nosotros llamamos un mapa de riesgo. Esto implica que cada maestro de cada escuela tiene un lugar asignado, que se notifica, que está diagramado, que tiene que cuidar y que tiene que participar. El acompañamiento a los docentes que dan educación física, educación artística, siempre tienen que estar acompañados por un docente, digamos. Claro. Lo que yo te estoy diciendo que tienen que estar acompañados, digamos. Esto no solamente queda en la palabra, no, hay una notificación, digamos. Sí. No te hablo del 901, digo, pero cualquier otro servicio educativo, nosotros llamamos rotación de los espacios. Claro. Digamos, sabemos que durante un tiempo tenemos que estar en horas de recreo cuidando este sector determinado, pero el mes siguiente es otro sector. Digamos, cada escuela tiene, en función de los espacios y de las situaciones de riesgo que podemos a veces llamar, siempre hay un docente que está notificado y se notifica. Vos sabés que la notificación implica la firma de ese compromiso y de esa acción que tiene que acontecer. Claro. Entonces, la investigación implica nada más y nada menos que revisar en clave de todas estas responsabilidades que todos los docentes anticipadamente conocen en relación al cuidado de los niños. Claro, bajándoselo por ahí ya menos formal, porque obviamente vos lo manejás desde tu lugar y es obvio que así tiene que ser. Yo lo trato de hacer un poquito más terrenal para que el que me está escuchando del otro lado. Es muy simple, la maestra tiene que estar al lado del profe en cualquier lugar donde él esté. Y mucho más si es masculino, porque este es otro tema, ¿no? Que lamentablemente lo que estamos notando es que, hay muchas denuncias, lamentablemente, ha habido a lo largo del tiempo, y siempre, indudablemente, o pasa por el profe de educación física o pasa por aquel que da música. Esto casi es una constante, y muchos han decidido inclusive no trabajar más ya en cuestiones docentes porque se sienten estigmatizados de alguna manera. Algo que también, porque ha habido casos en donde han sido denunciados y la verdad no se comprobó absolutamente nada, como sí hay casos en donde evidentemente los papás tenían mucha razón y obviamente las quejas y la denuncia tenía predicamento. ¿Cómo lo analizan ustedes? Porque indudablemente es una problemática esta. Sí, mira, vos acá involucrás una cuestión de género, claro, que no es menor, digamos. No, claro. De todos modos, lo que se prevé es el cuidado independientemente al género, digamos. El cuidado sea una profesora Totalmente. o un profesor. Me refiero, ¿sabes qué, Silvia? A las cuestiones de que, del cuidado, de que la verdad, como ha habido muchos casos, lamentablemente, y algunos comprobados y casos que han sido mediáticos, la mamá tiene miedo y ante una maestra o ante una chica que da música, por ahí no tiene el mismo temor que si un varón. Pero porque lamentablemente los medios de comunicación también han magnificado mucho estas situaciones y esta estigmatización lamentablemente ha llegado a un punto en donde hasta ustedes mismos, me imagino que la preocupación sigue estando, ¿no? No, por supuesto, Walter, sí, vos ahí involucrás a los medios, digamos, en realidad sí. Tiene que ver con una cuestión absolutamente social. Vos sabés que la construcción del género es una construcción social, digamos. Totalmente. Y pareciera ser que esto es real también, digamos. Siempre aparece como más vulnerable la figura
de lo masculino cuando se ejerce la docencia, claro, en esto del el profesor, y este temor que sienten las mamás. Vos sabés que desde hace ya bastante, digamos, nosotros siempre lo que tratamos de hacer es estimular a las clases abiertas, a la participación de las familias, porque uno, a ver, cuando uno plantea, lo mejor que nos puede pasar es construir planos de confianza. Claro, claro. Y esto es, bueno, cada uno construye eso de la medida de lo posible, pero si tenemos una escuela, un jardín que está abierto y que sabe que puede participar los martes y los jueves, o los lunes y los miércoles en esa hora, claro, eso muchas veces, y totalmente, de hecho a las pruebas me remito, digamos, sí, como bien sí, vos sí, decís, y conocés, han sucedido casos sí, que también sí, se han hecho al público. Eso es un poquito que nos permite acercar un poco más en esto de la confianza que yo expreso, ¿no? Coincido. El ver de lo que sucede, incluso involucrar en algún momento a las familias en esas actividades, pero tiene que ver, sí, con esto que vos decís, yo lo veo como una situación de mayor vulnerabilidad en términos del género masculino a lo que es el género femenino, ¿no? De mayor exposición, mayor temor, sí, miedo. Y aparte vos sabés que a mí me ha pasado, y esto me pasó en el jardín de infantes, que, bueno, las mamás veían con cierto recelo. Yo había puesto un profesor precisamente de música masculino, y el chico divino, era un muchacho que había trabajado en muchos lados, nunca había visto, pero lo primero que hice fue que las mamás conocieran al muchacho, ¿no? Y que se integraran con él como para ganar confianza. ¿Por qué? Porque en una de las charlas, mirá vos de dónde viene el disparador, ¿no? Que no estoy con esto marcando este tema particular, por Dios que se entienda bien, ¿eh? Este tema del jardín de infantes que estábamos hablando no tiene que ver con esto que voy a contar, sino que fue una vivencia que me abrió los ojos, y en la zona de Berazategui hay muchas zonas carenciadas, yo estoy en una de ellas, y las mamás me decían, ¿sabés qué pasa? Yo fui abusada de chica. Entonces yo veo un varón y en una escuela y yo me transformo, no abusada, atención, no por la escuela, sino tal vez en su casa, por un padrastro, por lo que fuera, pero ese temor que esa mujer lleva por dentro y que nunca de alguna manera exteriorizó, lo conlleva también con los niños, ¿no? Y esto lamentablemente es una problemática que a veces no se termina de comprender. Por eso es muy bueno esto que estás marcando de la confianza entre los docentes y los mismos papás, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Sí, absolutamente. Me parece bien, sumamente oportuno que puedas distinguir esta cuestión del Jardín 901 para no hacer un reduccionismo del tema. No, creo por supuesto. Que lo que vos decís nos ha pasado también, digamos, la cuestión de la sexualidad en todo caso es un problema de los adultos, no claro, que es un problema, claro. No digo que es un problema, al contrario. Sí, sí. Pero digo, la cuestión de la sexualidad tiene que ver con una construcción en el tiempo, y por ahí, con total certeza, te voy a decir que la cuestión de la sexualidad, el primero que nos interpela son los adultos, claro, es a los adultos. Claro. Nos pasa un montón de cuestiones. Vos sabés que hay una ley de educación sexual integral, esta ley nacional y provincial lo que hace es justamente un fuerte trabajo con docentes y familias. Fíjate vos, los destinatarios fundamentales, por supuesto los alumnos, pero digo, no es que se pone, bueno, a ver, primero los alumnos, después la familia, no, es en simultáneo, porque justamente es donde son espacios de talleres donde uno vuelca cuáles son los miedos, cuáles son los temores, y qué nos pasa a nosotros cuando hablamos de la sexualidad y de las diferentes formas de sexualidad que hoy coexisten en este mundo social, ¿no es cierto? Era como cuestiones que tienen que ver con derechos legítimos de cambios de sexualidad, digamos, y esto tiene que ver con nuevas formas de capacitar a los docentes también, porque son nuestros nuevos alumnos, ¿sí? que no se pensaban en otros contextos. Por supuesto. Así que bueno, este ejemplo que vos das, y insisto en correrlo del término totalmente particular, totalmente. No tengo dudas que lo que vos hiciste en tu escuela fue generar una acción de confianza en esto que se materializaba un profesor, y cómo acercar las partes para que haya confianza
en este profesor que iba a dictar una disciplina, ¿no? Totalmente. Para volver al tema que tocamos en cuestión, una vez que ¿cuánto tiempo conlleva, obviamente, la investigación judicial por un lado? Ustedes se paran del cargo, obviamente, en todo caso se analiza la situación, se ponen suplentes, me imagino yo, en el jardín, y se sigue, obviamente, dando clase con total normalidad. ¿Y cuánto lleva este tiempo? De acuerdo a lo que diga la justicia, de acuerdo al tiempo que determine aclarar la situación. Mira, una cosa es, como bien marcas, es la cuestión de la justicia, que claro, sigue su camino y su protocolo de acción. Seguro. En relación a nosotros, empiezan a trabajar en esta profundización de la investigación otros actores dentro de la dirección de escuelas, como es la Dirección de Legal y Técnica, claro, la Dirección de Inspección General, digamos, recursos que hacen que nos permitan trabajar en clave de lo que yo te comentaba, lo que es una investigación para dirimir responsabilidades. Sí, sí. Más allá de los tiempos que no te puedo estimar, tampoco queremos que sean eternos, claro, ni en una semana, pero sí en términos del jardín, quiero que sepas que el jardín continúa con sus puertas abiertas, que se van a pedir los suplentes que sean necesarios para la cobertura de estos cargos, que hoy está el EIPRI, que es este equipo que te comentaba, va a estar la jefe distrital, va a estar asesores, van a estar de la Dirección de Educación Inicial, que hace 15 minutos corté con la directora provincial, también preocupada y claro, brindándome el acompañamiento de lo que necesite y a disposición, que no es poca cosa. No, más vale, más vale. Que la dirección de escuela es gigante. No, por supuesto. Y aparte, obviamente estas problemáticas se suceden en distintos lugares y hay que estar en todos lados, no es fácil. Lo importante, ¿sabés qué, Silvia? Que antes, te hablo ya de un tiempo bastante lejano, gracias a Dios, antes tardaba mucho en accionar. Entonces por ahí quedaba el mismo profesor con los alumnos durante un tiempo largo y bueno, se volvían locos todos los papás. Hoy en día, ya desde hace unos cuantos años, gracias a Dios, y esto se va mejorando, obviamente, con el transcurrir del tiempo, se acciona rápido. Entonces es como que se corta la situación lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que siga teniendo el chico su jardín de infante como corresponde, que no se corte su educación, y por el otro lado, para darle tranquilidad a los papás, ¿no? Absolutamente, es todo lo que vos dijiste, ni más ni menos. Y sí, esto que digamos, recobrar la confianza lleva un tiempo. Hoy el jardín va a estar acompañado por muchos actores externos, docentes externos a la institución. Digo, hablar de un asesor de educación inicial o de la dirección de psicología es hablar de un actor externo, y van a estar acompañando para que los papás puedan sentirse tranquilos, digamos, de alguna manera, y retomar la escolaridad. Digamos, los chicos, la otra vez vos decías algo que me quedó marcado en esto de los padres modélicos en relación a sus hijos, o ejemplos, decías vos. Sí. Bueno, en cuanto los papás puedan depositar y construir nueva confianza a partir de esto, que irrumpe, que deja huella, institucionalmente hablando, son situaciones que hieren a la institucionalidad, ¿sí? Hieren, y bueno, y es una herida, y tratar de acompañar para que retomen, porque el jardín es un espacio de aprendizaje, de cuidado, además de juego. Seguro. No es, se va a jugar, se va a aprender. Vos sabés que el nivel inicial es un nivel muy importante en los chicos en relación a las huellas que deja, claro, ¿no? Total. A la propia, digo, uno de adulto, cuando tiene que recorrer la propia biografía, algo del jardín de infantes uno siempre tiene un recuerdo. Digo, esto es la dirección de escuela a través de los docentes, ¿no? Esa huella y esa impronta que nos queda tiene que ver con el lugar que ocupa en la primer grado de institución externa que tiene, además de la familia. También están los jardines maternales, digamos, pero es un nivel extremadamente valioso para nosotros. Es un paso clave en la educación, sin ningún lugar a dudas. Silvia, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias como siempre, y está bueno porque me parecía piola que ante estas situaciones que se dan, ver cómo se acciona del otro lado, ¿no? Porque si no, queda siempre la frase, y no se hace nada. No, mentira, no, se hacen cosas, y obviamente lamentablemente todas estas cosas lastiman a la educación, pero bueno, hay que tomarlas como parte de una sociedad que indudablemente transita caminos bastante dificultosos en todos los aspectos, ¿no?
Sí, absolutamente, Walter. Te agradezco a vos, siempre muy cálido y a disposición. Y gracias igualmente, Silvia, un beso grande. Adiós. Muy amable. Silvia Cardarelli, la jefa distrital de la región 1 de la Dirección de Escuelas, precisamente de la provincia de Buenos Aires, bueno, en este caso hablábamos del jardín número 901, de calle 7 y 63, y por ahí la charla se extendió porque yo me pongo del otro lado, y cuando uno deposita en un jardín de infantes o en una escuela a su hijo, deposita lo más sagrado que tiene. Entonces, obviamente, ante cualquier situación que no sea considerada normal, el papá rápidamente acciona, y obviamente los docentes también lo hacen, pero también lo hacen aquellos que tienen que estar a cargo. Por eso es bueno saber, bueno, ¿esto qué pasó? Bueno, pasó, contamos el hecho ayer. Dijimos, pasó esto, esto y esto. Bueno, ¿y ahora qué se hizo? Y recién les acabamos de contar a través de Silvia Cardarelli cómo se acciona desde la Dirección de Escuelas. Algo que no pasaba, algo que es muy gratificante. Saber que uno no solamente está protegido desde la misma escuela, desde el mismo jardín de infantes, sino también de aquellos